Muito obrigada, Bruna. Eu gostaria de falar em português, mas eu não posso falar português. Eu vou falar espanhol, vou falar devagar. Eu gostaria que hoje tivéssemos uma conversação, que nós todos falemos. Eu vou começar com uma curta fala, depois espero que podamos todos falar. Entonces, en vez de seguir haciendo el ridículo con mi mal portugués, voy a pasar a hablar en español. Yo estoy aquí pendiente también del chat y si hay alguien que no entienda lo que estoy diciendo, me puede interrumpir o puede preguntar por el chat para que todos entendamos. Lo primero que quiero es dar las gracias. Hace unos años ya tuve la suerte de estar en este espacio, que es un espacio que ya lleva mucho tiempo. Lisa y José Augusto me invitaron en el 2012 y justamente presenté lo que mucho tiempo después se convirtió en Paisajes de Libertad. Y ahora tengo el gusto que me haya invitado Bruno y me da mucha alegría que el tema vaya a ser el curso de Historia de los Animales, porque en ese curso estuvo Bruno de asistente unos meses cuando estuvo de visitante en Bogotá. Entonces yo veo aquí como una red de muchos amigos, algunas caras conocidas, otras caras nuevas, y bueno, espero que encontremos todos productiva la conversación, que empezará pues con unas reflexiones cortas sobre mi experiencia alrededor de este curso. Este es un curso que yo empecé a dictar en el año 2015, lo he dictado unas 6 veces. Pero antes de entrar de lleno al curso, me gustaría ubicar un poquito el curso en el contexto del tipo de cargo que tengo yo en la Universidad de los Andes. Entonces, como decían Bruno y Lice, yo soy profesora en un departamento muy particular, que es el Departamento de Historia y Geografía. Durante mucho tiempo fue solo departamento de historia, pero felizmente el año pasado se reconoció que varios de los profesores ahí somos geógrafos y se cambió el nombre del departamento y quedó como debería ser Departamento de Historia y Geografía en la Universidad de los Andes en Bogotá, que es una universidad de élite en Bogotá. Es una de las universidades más caras, es una universidad prestigiosa, es una universidad relativamente grande, centrada en la ingeniería. Realmente la mitad de los estudiantes de la universidad son estudiantes de ingeniería, pero de todas maneras una universidad muy variada que incluye medicina, artes, ciencias sociales, o sea, una universidad de verdad, verdad, y una, según esos índices odiosos que tenemos hoy en día, una de las mejores universidades de América Latina, ¿no? Aparece siempre entre las primeras. El departamento en el que estoy tiene 4 programas. Tiene un pregrado en historia, una maestría en historia y un doctorado en historia, y además una maestría en geografía y unos cursos en geografía. Entonces es un departamento de historia y geografía, pero es más de historia que de geografía. De hecho, puedo hacer aquí una pequeña propaganda, y es que hay una convocatoria abierta en este momento para un nuevo profesor, y el que esté buscando trabajo realmente creo que es una oportunidad buena, y sería muy bonito tener a un latinoamericano no colombiano en el departamento. Entonces, los cursos que nosotros dictamos son variados, y yo creo que esto es importante porque las instituciones educativas, las universidades en las que nosotros trabajamos y en las que ustedes van a trabajar en el futuro son muy distintas. El trabajo de un profesor en la Universidad Federal de Río no es lo mismo que en la Universidad de Berkeley, no es lo mismo que en la Universidad de los Andes. Entonces, cuando ustedes estén buscando trabajo, hay que entender a dónde están aplicando y qué tipo de necesidades tiene la institución a donde uno va a entrar. En nuestro caso, dictamos algunos cursos en el pregrado de historia, pero realmente pocos, y más después de una reforma curricular que hubo hace poco. Yo en esos cursos voy a destacar uno que voy a mencionar más adelante un poquito, que es un curso general de Historia de América Latina siglo XX. Eso es importante porque la mayoría de las veces por lo menos en América Latina, no contratamos profesores de historia ambiental, sino que tienen que ser profesores que sepan hablar de temas amplios, de grandes problemas, y no que sepan el problema, las lluvias en yo no sé qué ciudad, en yo no sé qué año, ¿no? Sino temas amplios. Y esos cursos realmente son maravillosos y son muy importantes para nosotros los profesores para aprender. Entonces, cursos de pregrado en historia. Los otros cursos que dictamos son seminarios, que son pues cursos pequeños basados en la discusión de lecturas, y son seminarios sobre todo de posgrado, aunque también hay algunos seminarios de pregrado.
La gran diferencia es que los seminarios suelen ser, pero no siempre, de temas que van cambiando. Entonces uno dicta un seminario de un tema y luego a los 3 años le toca otra vez y dicta un seminario sobre un tema distinto. Es la oportunidad como profesor para profundizar en un tema en el que uno no necesariamente sabe mucho y lee de la mano o acompañado de los estudiantes. Y el otro curso, que es el tipo de curso de historia de los animales, son las selectivas para toda la universidad. Es decir, son cursos que no son para historiadores, son casi, yo me atrevo a decir, cursos para ingenieros, debido a que la mayoría de los estudiantes de la universidad son ingenieros. Entonces, en mi curso de historia de los animales tengo ingenieros, pero también tengo arquitectos, músicos, biólogos, de todo. Bueno, y algunos de ciencias sociales, un antropólogo, bueno, así. Y ahora, no sé cómo sea la situación y por eso me gusta que haya personas de diferentes instituciones. En mi universidad hay una presión muy, muy fuerte por dictar electivas, electivas que sean grandes, que tengan muchos estudiantes, porque de eso depende que le entren recursos al departamento. Entonces, hay una lógica que no existía antes, muy fuerte como de comprar y vender cursos, de ofrecer cursos que tengan mucha demanda y que sean unos cursos muy exitosos. Y a eso voy a volver más adelante porque eso afecta mucho la manera como podemos dictar los cursos. Entonces, bueno, ese es el panorama general de la situación en la que yo estoy, de la institución en la que yo trabajo. Sobre mi investigación, pues Bruno, gracias, ya hizo una presentación, no necesito contarles mucho, pero pues igual que ustedes, uno suele trabajar en algunos temas como específicos. Entonces yo he trabajado sobre la transición de la esclavitud a la libertad, estoy trabajando sobre la historia de parques nacionales en Colombia, he trabajado un poquito sobre bosques, quiero empezar un proyecto más grande sobre agua. En la medida que soy más vieja que la mayoría de ustedes, pues he tenido un recorrido más largo y he podido trabajar más temas. Pero de todas maneras, los temas que uno investiga, pues son poquitos, ¿no? El universo de posibilidades es muy grande y los temas que uno abarca son pocos. Y he tenido la suerte, y esto me gustaría como hacer un poquito, recalcar este punto, de trabajar en esa edición de libros, especialmente el libro Un pasado vivo, en el que participó como editor José Augusto, pero también como autor, y del que Lice también es autora, porque ese tipo de libros lo obligan a uno a tener una mirada más amplia, ¿cierto? A hablar con otra gente, a pensar en términos más grandes. Entonces, digan, pero la pregunta, digan, con la que me invitó Bruno a este coloquio era cuál es la relación entre investigación y docencia, entre investigación y enseñanza. Entonces, la pregunta es cómo integro todos esos temas en los que trabajo en investigación con la docencia. Entonces, antes de llegar al curso de los animales, un par de anotaciones. Yo creo que los cursos de contexto, los cursos amplios de grandes procesos históricos, en mi caso, América Latina siglo XX, pero en caso de otras personas puede ser América Latina colonial, puede ser, bueno, muchas otras alternativas, se prestan muy bien para obligarnos a nosotros a pensar en términos amplios, pero meterle el tema ambiental un poquito como la sal, ¿cierto? Como algo que está desmenuzado en todas partes, pero también como pedacitos concretos, ¿no? Como pedacitos de carne o de papa que van en la sopa. Entonces, en ese curso, es un curso que yo tengo organizado de manera cronológica, ¿cierto? Arranco a finales del siglo XIX y termino a principios del siglo XXI. Tomo grandes temas como por ejemplo populismo, la deuda externa, etcétera, etcétera, y cada tema lo amarro a un país. Entonces así hago un barrido cronológico, pero también puedo ir por diferentes geografías porque no es lo mismo Nicaragua que Argentina. Y en ese proceso empiezo a meterle algo que para mí tiene mucho que ver con historia ambiental y que si pensamos, por ejemplo, en el trabajo que hace José Augusto sobre el territorio brasileño, es entender que si uno habla de historia de Nicaragua o habla de historia de Brasil o habla de historia de Colombia, tiene que ubicarse en un espacio particular que está lleno de unas naturalezas muy distintas. Entonces yo uso mucho mapas. Entonces voy a hablar del conflicto centroamericano y arranco mostrando mapas de Nicaragua y le pido a los estudiantes que analicen los mapas y que se den cuenta que una costa es montañosa, la otra es una costa más plana, selvática, bueno. Entonces creo que eso es una forma de empezar a pensar como historiador ambiental, porque es un historiador que se ubica materialmente en unos lugares con unos ambientes distintos.
Pero pues lo otro que he hecho es que cuando yo empecé a dictar este curso, yo no hablaba de medio ambiente, o sea, no había una sección sobre medio ambiente. Y aunque el curso es cronológico, yo le abrí un espacio a unos procesos que duran todo el siglo. Entonces, por ejemplo, y esto me hace pensar en Lice, urbanización. Entonces, ¿no? El siglo XX es el gran siglo del crecimiento de las ciudades en América Latina. Y también el tema de transformaciones ambientales, ambientalismo y política ambiental. Entonces yo le dedico 1 o 2 clases a eso, de hecho centrado en Colombia y en el caso brasilero, en parte me baso en el trabajo, en las publicaciones que han hecho Lice y José Augusto. Lo otro es que yo he dictado unos seminarios que son, digamos, la dicha de los historiadores ambientales. Yo he podido dictar Historia Ambiental de América Latina unas 3 veces como seminario especializado y he podido leer los trabajos de los colegas. Una vez dicté un curso de conservación de la naturaleza en el mundo, pero digamos que esos cursos son esporádicos. Y hace unos años yo empecé a pensar y dije, bueno, ¿qué tipo de curso de historia ambiental de interés general puedo inventarme que no sea específico para historiadores? ¿Qué es esto de las electivas? Y yo estaba ya empezando a trabajar en el tema de conservación, entonces dije una historia de la conservación en el mundo, de los parques nacionales, pero no me convencía la idea del todo. Y yo no sé, un día me iluminé y yo no sé, Bruno, tú estabas en esa época, no, porque no, mentiras, fue en un curso distinto. Yo estaba en el curso América Latina siglo XX y le pregunté a los estudiantes y les dije, si yo dicto un curso, si ustedes ven que se ofrece un curso de historia de los animales, ¿lo tomarían? Y la mitad del curso levantó la mano como automáticamente. Entonces, lo primero que quiero decir, ya entrando al tema de curso de historia de los animales, es que busque un tema que tuviera el potencial de interesarle a gente que no le interesa la historia y que no le interesa el medio ambiente. Y el tema de los animales funciona muy bonito porque mucha gente quiere a los animales. Y la gente que quiere a los animales no necesariamente está preocupada por temas ambientales y sí que menos le interesa la historia, pero quiere a su perro o quiere a su gato, porque en la mayoría de los casos es eso. Y de hecho, yo empiezo el curso así. Yo en la primera clase, bueno, aquí quién tiene perro, quién tiene gato, quién tiene caballo, quién tiene hámsters. Y empezamos como con la vida, la vida muy, no sé cuántos de ustedes tengan perro gato, pero el que tiene perro gato sabe que no es un pequeño detalle en la vida. Sabe que, por lo menos para mí, haber tenido perro es una de las grandes felicidades de mi vida y de hecho de lo que me toma tiempo, porque yo esta mañana estuve 45 minutos paseando a mi perrita Atenea. Hay otro gancho para el tema de los animales en esta época y es que aparte que la mayoría de los estudiantes del curso tienen animales, hay un porcentaje pequeño pero importante del curso de estudiantes que son vegetarianos y unos poquiticos veganos. Es gente que ha pensado sobre nuestra relación con los animales, pero no la ha pensado en términos históricos, ¿no? Ha pensado sobre, bien sea la crueldad contra los animales o los problemas ambientales generados con la ganadería o lo que sea, pero que ya tienen como el chip de que nuestra relación con los animales importa. Entonces, de alguna manera, ofrecer un curso de historia de los animales es un poco oportunista, porque se aprovecha de unos intereses que ya tienen un grupo amplio de estudiantes. Entonces, digamos, ese es como el primer punto. Yo creo que hay otros temas posibles, pero creo que es importante para nosotros pensar en cómo tocar la vida de los estudiantes, ¿sí? Hablarles de temas que les interesen. Y una vez logrado ese interés, abrirles un universo en el que ellos no habían pensado. ¿Cuáles son algunos de los grandes intereses míos con cualquier curso que dicte y especialmente este curso? Uno, como este es un curso que no es para historiadores, uno de los asuntos más importantes para mí es hacerles entender a los estudiantes un mensaje que es importante y poderoso, y es que la historia importa. Es que para mí la historia es la herramienta más poderosa para entender el mundo y para entender mi vida. ¿Sí? No es que qué simpático aprender de Simón Bolívar y de lo que pasaba en la Edad Media, ¿sí? No son solo historias interesantes, sino es la mejor herramienta para entender el mundo.
Y si yo logro convencer de eso a la gente que nunca pensaba en la historia, pues es un gran logro del curso. Y el otro gran mensaje importante que tiene que ver con historia ambiental, que es el tema que nos ocupa hoy, es como el gran espíritu de la historia ambiental, y es que naturaleza y sociedad no son dos cosas separadas sino juntas. Que si nosotros queremos entender nuestra vida humana, nuestras sociedades humanas, y las separamos de las montañas, de los animales, de los huracanes, de los viruses, no entendemos, ¿no? Que realmente, como dice el Papa Francisco, la casa es una, tenemos una casa común, que es la casa de todos. Entonces, esas son como las, digamos, dos grandes ideas que yo espero que los estudiantes aprendan. Si se les olvida todo lo que enseñé en el curso, no importa, pero yo creo que esas dos ideas de que la historia importa y de que el mundo es uno, eh, creo que la idea del curso de historia de los animales sirve para esas dos que para mí son como las bases de lo que nosotros hacemos los historiadores ambientales. Bueno, entonces, entrando ya al curso, ¿cómo hacer entonces para atrapar la atención de esos estudiantes cuando les voy a hablar? Por ejemplo, yo arranco el curso hablando de un periodo con una sección que se llama Un pasado remoto, y empezamos hablando de las pinturas rupestres. ¿Sí? Las pinturas rupestres hechas hace 35.000 años, por ejemplo, en la cueva de Chauvet, que no tienen nada que ver con el perrito, ¿no?, que quieren y que es el que motivó su participación en el curso. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo hago yo para contarles un cuento que sea significativo, que sea importante? En el caso de historia de los animales, una de las ventajas pero dificultades que yo encuentro es que la posibilidad de temas a tratar en el curso de historia de los animales es infinito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de zoológicos, uno puede hablar de mascotas, uno puede hablar de especies invasoras, uno puede hablar de extinción, uno puede hablar de la crueldad al trato de los animales, uno puede hablar de otras formas de diversión con los animales, como por ejemplo la tauromaquia, las corridas de toros o las riñas de gallos, etcétera, 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 etcétera. O uno puede hablar de los animales, ¿cierto? Una clase sobre ballenas, ¿no? Otra clase sobre, bueno, al infinito. Entonces, para mí en esta clase y realmente en todas las clases que yo dicto, una de las cosas que a mí más me gusta y tiene que ver con la razón por la que me gusta la historia, es tratar de no hacer una cantidad de clasecitas separadas, sino una gran clase. ¿Sí? La clase de América Latina siglo XX da cuenta de un siglo que arranca en un momento y termina en otro, de un proceso, de unos cambios que se dan a lo largo del tiempo. En historia de los animales es más difícil porque historia de los animales es infinito, ¿no? América Latina siglo XX está acotada a un continente o a un subcontinente y a un siglo. Historia de los animales se descuaderna muy fácil. Pero yo sí busco hacer una gran narrativa que arranca cuando en el mundo estaba dominado por especies silvestres, donde una especie más éramos los seres humanos, que empezamos a hacer sentido de quiénes somos pintando animales en las cavernas, ¿no? Y para eso entonces arrancamos con el arte rupestre, que es realmente algo fascinante y que le mueve a uno el fondo del corazón. Y terminamos como con procesos mucho más actuales. Entonces yo divido la clase en tres secciones: el pasado remoto, animales domésticos y animales silvestres, pero yo trato de hacer una historia cronológica que muestre cómo nosotros empezamos siendo un animal más, luego hubo estos procesos de domesticación que realmente generaron como, separaron seres humanos de animales domésticos y de animales silvestres, aunque esa separación no sea siempre tan clara, y pasamos en la historia de los animales domésticos y muy rápido hacemos un salto que llegamos al siglo XIX y voy mostrando cómo la urbanización, el crecimiento poblacional, ese tipo de cambios alteraron radicalmente nuestra relación con los animales, creando mascotas, creando procesos de industrialización de la carne, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera, y si quieren podemos hablar más de esto, pero mi primera herramienta en ese curso es crear una gran narrativa del curso a partir de las narrativas de cada clase. Es como quien cuenta una historia y continuará la próxima clase, ¿no? Es algo que sigue. Bueno.
Lo otro que es la otra como estrategia que para mí es muy importante, y creo que aquí estoy llegando ya al corazón de lo que quiero contarles, es mostrarle a los estudiantes que esa clase tiene que ver con su vida personal, que tiene que ver con su vida cotidiana. Como les decía antes, no es simplemente la historia de Simón Bolívar o la historia, es la historia de sus vidas. Entonces, por ejemplo, después de ver pintura rupestre, nosotros vemos domesticación de los animales y entendemos que el hecho que yo haya salido con Atenea esta mañana, ¿cierto? Que le recoja el popó, que gaste una cantidad de plata, en fin, que por la noche me lama Atenea, tiene que ver con unos procesos que ocurrieron hace miles de años y que si yo no entiendo eso, no entiendo lo que me pasó a mí hoy, esta mañana. Entonces, me preocupa mucho por hacer ese vínculo, no solo con las mascotas, con todo, con la carne que nos comemos, con la manera como entendemos nosotros a los animales, pero siempre trayendo eso a casa. Y para traer eso a casa, hay, digamos, dos estrategias que les quiero comentar, aunque hay otras. Y aquí les voy a hablar como ya de estrategias muy concretas. Una, por ejemplo, y esto es una copia de mi amiga Emily Wakefield, que desafortunadamente no pudo venir hoy porque ella también dicta un curso de historia de los animales, es que les hago ver la película Ice Age o La Era de Hielo. Y ellos ven la Era de Hielo al tiempo que leen un artículo de Paul Martin que se llama Pleistocene Overkill o cacería, sobre cacería del Pleistoceno, que promueve la idea o defiende la idea de que las extinciones de la megafauna fueron causadas por la cacería humana, especialmente en América. Lo que es muy bonito es que en estos últimos años que he dictado la clase, todos los estudiantes ya se habían visto Ice Age. O sea, no era nada nuevo, pero la ven con otros ojos. Empiezan a ver la película con otros ojos y empiezan a darse cuenta que no solamente que, digamos, las ideas que nosotros tenemos de los animales, o sea, mientras estamos aprendiendo sobre la extinción de la megafauna, vamos aprendiendo otra cosa muy importante. Y es que las ideas que nosotros tenemos de los animales se van formando, por ejemplo, con películas como Ice Age. Que nosotros, a diferencia de esos pintores de la cueva Chauvet, que salían de la cueva y se encontraban con un mamut lanudo, ¿cierto? Se encontraban con un rinoceronte lanudo, sí, se encontraban con esos animales que hacían parte de su vida diaria. Nosotros salimos a la calle, ¿cierto? Nos encontramos con un edificio de ladrillo, pero volvemos a la casa y nos vemos a Ice Age y crecemos, por ejemplo, leyendo, eso es otra cosa que analizamos, cuentos para niños o algo que me ha funcionado en la clase, es que yo les llevo a unos amigos que tenemos acá en nuestra casa, que les presento. Esta aquí es Foca. Foca es el peluche favorito de mi hijo Nico, y este es el segundo peluche favorito, que es Pingüi. Y las ideas que nosotros tenemos animales están forjadas por Ice Age, por Pingüi, por Caperucita Roja. Entonces, fíjense que aunque estamos hablando de un proceso histórico importante que es la extinción de la megafauna, puedo hacer una conexión con experiencias personales por las que todos los estudiantes pasaron, mientras vamos discutiendo también las teorías de si fue el cambio climático o si fue eso. Entonces, ver algo que parecería muy tonto, que es algo que ya vieron muchas veces, ha resultado realmente un éxito la película Ice Age. Además que Ice Age es buenísima, entonces a todo el mundo le gusta verse Ice Age otra vez. La otra estrategia que me ha resultado muy bonita y que tiene que ver con otro objetivo importante de una clase de historia, y es que en la clase de historia no solamente debemos aprender sobre historia y lo importante y maravillosa y linda que es la historia, sino aprender a ser historiadores. Entonces, esta otra estrategia tiene que ver con eso, y es lograr que los estudiantes se vuelvan historiadores. Y es el trabajo de los pollos. Y el trabajo de los pollos es un trabajo en que los estudiantes, esto es cuando llegamos al tema de industrialización de la carne, los estudiantes deben hacer 2 entrevistas a 2 personas de su familia, a su mamá o su papá o a sus abuelos, que deben, una por lo menos debe ser mayor de 65 años, y le deben hacer preguntas sobre su consumo de carne de pollo a través de su vida y su relación con los pollos y las gallinas. Entonces,
si comían carne de pollo o comían gallina, si en ocasiones especiales, si mucho, si poquito, si preparaban sopa, si pollo broster, bueno, whatever. Y el trabajo busca comparar lo de los abuelos con lo de los papás con la vida propia del estudiante. Y les cuento que es un éxito, les encanta y los trabajos que salen son maravillosos, porque ellos se dan cuenta que la manera que ellos comen, y aquí es sobre todo los vegetarianos, ¿no? Que deciden que no quieren comer carne, que la decisión, por ejemplo, de no comer carne no es simplemente porque ellos sean muy considerados, sino que tiene que ver con unos cambios históricos que han alterado nuestra relación con esos animales. Y que no hubiera sido muy fácil que la abuela se hubiera vuelto vegetariana en las condiciones en que la abuela se relacionaba con los pollos y la carne de pollo. Y además que salen unas historias lindísimas. Y en la clase, en la sesión, lo que hacemos es discutir los trabajos. Y es muy bonito porque los estudiantes van contando las historias y yo a partir de esas historias armo una gran historia de la transformación de nuestra relación con los pollos en el caso colombiano. Bueno, voy a hacer ahorita aquí estoy llegando ya al final de esta charla, porque aquí ya estamos llegando a la relación entre la enseñanza y la investigación. Fíjense que arrancamos pensando en la relación entre la investigación y la enseñanza, ¿cierto? Cómo lo que yo investigo lo llevo al salón. Pero acá es un poquito distinto porque el salón se vuelve el centro de investigación. Yo sueño, todavía no lo he hecho, escribir un artículo a partir de todos los trabajos de los estudiantes sobre el cambio de nuestra relación con los pollos, porque tengo una información fabulosa, pero bueno, eso tiene que ser con permisos y bueno, no sé, algún día. Pero antes de seguir y dar las últimas puntaditas sobre esa relación con la investigación, yo quiero hacer aquí un paréntesis, y es que Bruno me había preguntado sobre las dificultades que yo he tenido con esta clase. Y las dificultades son muchas. Y en la época en la que Bruno estuvo, esas dificultades estaban en ¿no? en su mayor apogeo. Y es que, y aquí viene la relación con algo que mencionaba antes, y es la tendencia fuerte, que no sé si sea igual en ese gran sistema universitario público que tiene Brasil, y es que los profesores estamos obligados a dictar cursos que le gusten a los estudiantes para que lleguen muchos estudiantes y entonces entre mucha plata. Y eso a veces va en contravía de hacer una clase exigente, porque en estas clases selectivas, el estudiante que está hasta aquí con matemáticas para poder avanzar en ingeniería mecánica, que es muy difícil, las exigencias que tienen esos estudiantes son enormes. Y además de todo, les toca leer y escribir ensayos y entrevistar a la abuelita, ¿no? Para hablar de los animales. Entonces, estos estudiantes que no necesariamente son vagos, ni falta de interés, ni nada, pero son estudiantes que tienen mucho, mucho trabajo, ellos quieren un curso bueno, sí, ellos quieren un curso agradable, con un profesor que es una especie de payaso, que los entretiene, ¿no? Y que les hace la vida agradable, pero que no les exige mucho. Y yo, Lice y José Augusto me conocen, ¿no? Soy insoportable, entonces yo sí quiero que ellos trabajen, ¿no? Yo quiero que ellos aprendan, y uno no aprende si no hace cosas, entonces tienen que leer y tienen que escribir, y ellos no, y hay un problema, y es que con ese perfil de estudiante hay de todo, hay unos estudiantes maravillosos, pero hay algunos que no leen, hay unos estudiantes, después de que tú tomaste el curso, Bruno, en otro año, un buen día yo paré desesperada, ¿no? Paré y les dije, vean, no los voy a juzgar, pero es que yo quiero entender qué es lo que está pasando. Y le dije a un estudiante cualquiera de la clase, usted, por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que se leyó un libro? Hace 2 años, cuando tenía 17, ¿no? No, ni se acordaba. ¿Y cuál libro sería? Pues tal vez Harry Potter. Bueno, mi punto es muy difícil porque si uno les pone un capítulo a un libro, que para uno es poquito, a ellos les parece la lectura más larga de la historia. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema con que me enfrento, que me demoré en entender algo muy básico, es que para ellos el siglo XV, el siglo XVIII, la Edad Media, todo es lo mismo, pasó hace tiempos. Y una de las cosas importantes para un historiador es pues que no es lo mismo la Edad Media que el siglo XIX que 1940.
Entonces, he aprendido eso y yo hago dibujitos de líneas de tiempo en el tablero, cuando había tablero, ¿no? Para entender que hace 35.000 años es distinto que la Edad Media, es distinto que el siglo XIX, es distinto que la segunda mitad del siglo XX, pero eso se ha vuelto un objetivo importante del curso, y es que ellos aprendan pues algo sobre temporalidad. Entonces, digamos que esas dificultades de lectura de tener una cronología histórica en la cabeza, que uno asume que eso es como una base que no existe, son problemas, pero mi problema más grande es balancear, hacer un curso interesante, atractivo, que les guste, pero un curso en el que ellos estén dispuestos a trabajar un poquito, ¿no? Bueno, y con eso salto otra vez a donde iba y con esto termino, que es la relación de la investigación. Entonces, en el curso hacemos investigación, como la investigación de los pollos. Yo podría en este momento dar una clase muy buena sobre la historia de los pollos en Colombia, basado en todo lo que he aprendido de los trabajos que han hecho los estudiantes. Pero hay dos proyecticos que han salido de la clase por la siguiente razón. Cuando yo empecé, cada vez menos, pero todavía, cuando yo empecé a dictar este curso, la literatura sobre América Latina y en particular la literatura sobre Colombia casi no existía. Muy, muy, muy poquita. Entonces hablaba sobre especies invasoras, pero yo no me encontraba el artículo sobre especies invasoras de Colombia, sobre zoológicos y cero sobre Colombia. Cacería, sí, la cacería en India y la cacería en no sé dónde y en el sur de Estados Unidos, pero la cacería en Colombia, muy poquito, sobre todo histórico. Entonces, yo empecé a hacer unas investigaciones muy chiquitas y los últimos 5 minutos de la clase eran sobre Colombia. Una investigación en internet, ahí rápida, tonta, pero que me permitía empezar a conectar eso que pasaba allá con esto que pasaba aquí. Y esos 5 minuticos, en algunos casos, fueron creciendo. Y en algunos casos fueron creciendo, en otros no. Pero digamos, en los casos que ha crecido, uno es lo que ustedes, si tuvieron la oportunidad de mirar, es esta revista de arte remanente. Y esa revista es una revista, digamos, a la que yo le tengo mucho cariño, porque pues yo soy historiadora y la hice con un artista. Y es una dicha trabajar con alguien que hace algo distinto, que piensa distinto. Pero el origen de esta revista es muy bonito porque fue una muchacha que tomó la clase y que trabajaba con el artista que hizo esta revista, y ellos funcionaban con si ustedes leyeron, esto es un archivo de una empresa que imprimía imágenes para calendarios, imprimía imágenes para muchas cosas, eran imágenes populares que se imprimían en la ciudad de Cali, Colombia, y que se exportaban a Centroamérica, Ecuador, a varias partes de América Latina. Y este artista se encontró el archivo de esa empresa que ya no existe en Cali y ha hecho 1000 cosas con ese archivo, pero una de las cosas es la revista. Y la revista se llama Remanente porque remanente es, no sé si en portugués se diga igual, pero remanente es lo que queda. Entonces es lo que quedó de Gráficas Molinari, que era el nombre de la empresa. Entonces, él escoge una imagen, en este caso, esta imagen, ¿sí? Y se la da a una gente para que comente la imagen y a unos artistas para que hagan obras artísticas, eh, para que hagan obras artísticas a partir de esa imagen. Y me invitó a que fuera editora de este número. Y ahí incluí, bueno, uno escribió un artículo comentando la imagen, pero también incluí una entrevista que hicimos con los estudiantes a un cazador en Colombia, que es el de la imagen del afiche, de la invitación a esta charla, que fue una entrevista que hicimos en clase con los estudiantes. Es decir, el producto de la clase, el producto de una estrategia pedagógica hecha con los estudiantes, dio pie a un producto de investigación. Y además hice otra entrevista. Y yo espero que esta investigación sobre cacería crezca y eventualmente sea un artículo sobre historia de la cacería en Colombia, pero pues hasta ahora va eso. Lo otro es la investigación sobre zoológicos. Ahorita, mientras estamos hablando, mi colega Emily Wakefield, ¿no? De quien hablé hace un momento, está en una visita con sus estudiantes al zoológico allá de donde ella vive. Y eso mismo hice yo la primera vez que dicté el curso. Esa primera vez tuve la suerte o la desgracia, porque si son poquitos estudiantes me va mal, pero eran poquitos estudiantes,
y como eran poquitos, nos fuimos al zoológico. Bogotá no tiene zoológico. El zoológico de Bogotá queda fuera de Bogotá, entonces fue la excursión. Fuimos, entrevistamos a la directora del zoológico, bueno, en fin. Y ahí empezó una investigación sobre historia de los zoológicos en Colombia. Otra vez, una estrategia pedagógica, que fue una salida de campo, me dio uno de los primeros elementos para pensar en un tema más amplio, que es la historia de los zoológicos en Colombia, de la que Regina Horta, que no sé si todavía está con nosotros, ella me invitó a participar en una conferencia que van 2 años que se posterga por culpa del COVID, pero gracias a eso me puse las pilas, terminé la investigación, hice un artículo que ojalá salga en un dossier que Regina y 2 colegas más están editando en la revista Maguiños. Entonces, otra vez, ¿no? Es un resultado de investigación producto de la clase. No es la investigación presentada en la clase, sino investigación que empieza en la clase y que termina en otro tipo de productos. Entonces, yo creo que yo ya hablé un montón y voy a dejar ahí y quisiera realmente es que, pues, uno, invitarlos a los que puedan aprender la cámara porque es más bonito hacer una conversación cuando nos vemos las caras, pero realmente que pensemos entre todos en como estos desafíos y estrategias para enseñar historia ambiental en nuestras universidades. Y muchas, muchas gracias.